Padre, queremos darte tantas gracias en esta noche por este hermano que ha dejado, Señor, este trabajo tan claro y tan preciso en cuanto a la manera, Señor, en la que tú has dejado otorgadas las llaves a la iglesia, las llaves del reino. Y queremos darte gracias, Señor, por cada hermano que está reunido, que ha apartado el tiempo para poder entrar y aprender en esta noche. Te rogamos, Señor, que lo que podamos ver aclare los conceptos en nuestra vida, pero por sobre todo que nos ayude a edificar a los demás hermanos en la iglesia. Clamamos, Señor, para que en tu gracia tú estés guiando a cada uno en la aplicación de los conceptos y que sea para la bendición de su vida y de las iglesias que están representadas en esta noche. Rogamos, Señor, por la luz, la iluminación que cada uno pueda recibir de ti para entender también lo que se lee. Clamamos por los que no se han podido conectar todavía, que tú en tu gracia estés ayudándoles a entrar. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, han entrado varios, están entrando hermanos, siguen entrando más. Han entrado varios de Villa Mercedes, de Estados Unidos, de Uruguay. A todos los que no les he dado la bienvenida todavía, bienvenidos. Y busquen el capítulo 2, que se titula De la distribución de las llaves y su poder o de las distintas clases de llaves. La distribución ordinaria de las llaves suele ser enseñada de la siguiente manera. Existe una llave de conocimiento y una llave de poder. Y la llave de poder, a su vez, es una llave de orden o una llave de jurisdicción. Esta distribución, aunque es común tanto entre los protestantes como entre los papistas, aún así rogamos el permiso para expresar lo que no nos satisface del todo en esta. Hay 4 cosas que nos parecen defectuosas. Primero, el hecho de que cualquier llave del reino de los cielos sea dejada sin poder, porque aquí, en esta distribución, la llave del conocimiento es puesta en una categoría distinta a la de la llave del poder. 2. Hay un defecto real en la omisión de una parte integral de las llaves, que es la parte del poder o la libertad que pertenece a la iglesia misma. Pero no es de extrañar que los clérigos papistas, aquellos que han oprimido toda libertad de la iglesia, la hayan omitido. Las iglesias protestantes, habiendo recuperado la libertad de predicar el evangelio y el ministerio de los sacramentos, han encontrado tal satisfacción en esta libertad, que algunas de ellas no han mirado más allá ni siquiera como para discernir el efecto que tienen con respecto al poder eclesial, ni a la libertad que se les debe en lo tocante a la disciplina. Otros, al darse cuenta del agravio que habían sufrido por la retención de una llave o poder que les pertenecía, han arrebatado para sí un poder indebido, el cual no les pertenece, la llave de la autoridad. 3. Hay otro defecto en la distribución al hacer una separación entre la llave del orden y la llave de la jurisdicción. Esto se hace con el propósito de dar paso al poder de los cancilleres y comisarios in foro exteriori, los cuales, aunque no tienen la llave del orden, no habiendo entrado nunca
a santas órdenes, como se las llama, pues a lo sumo pueden ser considerados dentro del orden de los diáconos solamente, del cual nuestro Señor no habló nada tocante a la jurisdicción. Aún así, han sido investidos con jurisdicción, incluso con una más alta que la autoridad ministerial, por encima inclusive de aquellos ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. En 1 Timoteo 5, 17 encontramos el texto al que hace referencia. Lo voy a leer. Lo voy a leer. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, para que no omitamos los textos que se van presentando. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por esta sacrílega violación del orden, que ha sido como la ruptura de las filas y los rangos en un ejército, Satanás ha desbaratado y arruinado una gran parte de la libertad y pureza de las iglesias, así como de todas las ordenanzas de Cristo en estas. 4. Un cuarto defecto, aunque el menor que observamos en esta distribución, es que el orden es concedido solo para los oficiales de la iglesia, porque aunque estamos lejos de permitir esa usurpación sacrílega del oficio de los ministros, lo cual oímos para nuestro pesar, que se practica en algunos lugares, que los cristianos ordinarios se encargan de manera ordinaria de predicar el evangelio públicamente y ministrar los sacramentos. Sin embargo, establecemos una diferencia entre oficio y orden. Consideramos que el oficio es propio de aquellos que son apartados para alguna función específica en la iglesia, los cuales son ancianos o diáconos. No obstante, el orden, hablando del orden eclesial propiamente dicho, es común a todos los miembros de la iglesia, ya sean oficiales o hermanos que no lo son. Hay un orden tanto en los que están sujetos como en los que gobiernan. Bueno, hay ahí una expresión en griego que es taxis, tanto de ton, upotacticón, como de ton epitacticón, en donde está explicando la cuestión del orden. De la doncella, en Ateneo se dice, bueno, hay otra expresión en griego y obviamente vamos a tener que ir a la base del libro. En la primera expresión griega hay un índice que es el 3 y la explica abajo. Nota de los traductores, hay un orden tanto de los que se sujetan como de los que gobiernan. Eso es para que vean cómo se traduce la expresión que están leyendo. De la doncella en Ateneo se dice, y hay un superíndice allí, 4, en donde se lo explica. Recibió el oficio de sierva. Aquí se está haciendo referencia al autor griego Ateneo para ilustrar el uso de la palabra orden, mostrando que la sierva y su señora tienen un orden diferente. Entonces, habiendo sorteado esa barrera literal, seguimos. Así como su señora tiene un orden también, sin embargo,
si alguien está dispuesto a hacer de los términos oficio y orden palabras equivalentes, no vamos a discutir sobre el uso de las palabras para que no haya un malentendido envuelto en este tema. Una distribución más adecuada de las llaves. Por lo tanto, consideremos ahora todo lo que viene diciendo el autor hasta acá, simplemente hago un paréntesis, es mostrar el propósito de explicar la forma reformada de entender la distribución de las llaves, y lo primero que hace es mostrar 4 aspectos del error de la Iglesia romana en cuanto al entendimiento, uso y aplicación del poder de las llaves en la Iglesia, que obviamente, resumiéndolo, los 4 puntos apuntan a un poder desmedido del sistema eclesial que obviamente impedía la parte de la libertad de las iglesias en el uso y en el ejercicio de las llaves. Entonces, prácticamente esta primera parte, el autor está apuntando a un problema del modelo eclesial romano en donde había una estructura, digamos, de una autoridad absoluta, de un gobierno episcopal como es el de ellos, y que evidentemente hace que los miembros de la iglesia dependan exclusivamente del uso de las llaves por parte de esos oficiales, pero no tenían libertad alguna en la parte que le toca a la iglesia o a la membresía. Entonces ahora habla de una distribución más adecuada de las llaves. Por lo tanto, consideremos ahora una distribución de las llaves que se ajusta más a la fraseología de las Escrituras, porque a los verdaderos israelitas les conviene más hablar la lengua de Canaán que la de Asdod. Cuando Pablo vio y se regocijó al contemplar cómo la iglesia de Colosas había recibido al Señor Jesús y andaba en él, resumió todo su estado eclesial, es decir, su belleza y poder, con estos 2 términos, la fe y el orden. Leemos Colosenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Bien. Por lo tanto, hay una llave de la fe y una llave del orden. Entonces, ahí comienza Cotton a explicar justamente el tema que está tratando, la distribución de las llaves. Entonces ahora habla de una llave de la fe y otra, una llave del orden. La llave de la fe es la misma que el Señor Jesús llama la llave del conocimiento en Lucas 11:52. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 52. 11:52 de Lucas dice lo siguiente: Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Con respecto a la cual denuncia que los intérpretes de la ley la habían quitado, obstruían justamente el conocimiento de la verdad. Ahora bien, esa llave del conocimiento de la que habla Cristo era tal que, si no la hubieran quitado, los que la poseían, hubieran tenido el poder para entrar ellos mismos en el reino de los cielos y podrían haber abierto
la puerta a otros para que entraran también. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del reino, estamos hablando de una llave para ingresar al reino y estamos hablando de que una de las llaves que si se usa correctamente de ingreso al reino es la llave de la fe. No obstante, el Señor acusa justamente que estos que, como dice en el versículo, los intérpretes de la ley, cerraban esa puerta del conocimiento, quitaban la llave de la ciencia porque tergiversaban las escrituras. Entonces, estamos viendo una llave que es la llave del ingreso al reino de los cielos y es la llave de la fe. Entonces, además, el conocimiento por el cual un hombre tiene poder para entrar en el cielo es solo la fe, que a menudo se le llama conocimiento. Por ejemplo, en Isaías 53:11. Busque entonces, si es tan amable, libro del profeta Isaías, el capítulo 53 y el versículo 11. 53:11 de Isaías dice así: veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, estamos viendo que Cotton está hablando justamente en contra de lo que era el mal uso de las llaves dispuesto por la estructura eclesial romana. Porque ellos, obviamente, al asumir que solamente los clérigos podían interpretar las escrituras y que era una interpretación exclusiva de el sacerdocio guiado por un jefe de interpretación que es el Papa a través de concilios. Entonces la iglesia estaba privada del uso y del ejercicio de estas llaves. Y lo que está hablando Cotton es de que la iglesia tiene estas llaves. Es la que provee el conocimiento, la que entrega la predicación de la verdad para que por ella la persona pueda entrar al reino. Por su conocimiento, entonces dice, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Es decir, por la fe de Cristo. Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, que crean en ti. Por lo tanto, esta llave, la llave del conocimiento, y ahí lo pone entre paréntesis y aclara lo que vengo anticipando, conocimiento salvador, que es la misma que la llave de la fe, es común a todos los creyentes. Un alma fiel que conoce las Escrituras y a Cristo en ellas, recibe a Cristo y entra por él en el reino de los cielos, tanto en la vida presente como en la vida venidera. En esta vida entra en un estado de gracia por medio de la fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos 4:3. Y lo vamos a leer. Hebreos capítulo 4 y el versículo 3. Tenga usted siempre una Biblia a mano porque vamos a ir leyendo los pasajes. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Este es un texto de Hebreos que tiene, digamos, una conexión y un trasfondo teológico bien abundante para explicar. Pero en realidad lo que el escritor está usando es esta primera parte para justificar lo que viene diciendo, y es el hecho que dice que los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, está usando el texto para justificar el uso real de la iglesia reformada en cuanto a las llaves del conocimiento, que es la que la iglesia romana privaba por hacer de interpretación exclusiva la escritura en los oficiales de la iglesia. No obstante, los creyentes podían predicar la palabra, debían predicar la palabra, y la iglesia usaba de manera bíblica esas llaves de la fe.
y por la profesión de su fe entra también en la comunión de la iglesia, que es el reino de los cielos en la tierra. Tremenda explicación. Son llaves del reino. La iglesia usa esas llaves. Todo miembro de una iglesia tiene la libertad de interpretar las escrituras y no solo tiene la libertad, tiene el llamado del Señor a que predique la palabra para hacer uso de esas llaves, las llaves de la fe, que a través del conocimiento de la persona de Cristo y de la necesidad del arrepentimiento y de aferrarse a Él como Señor y Salvador, cada creyente haciendo uso de las llaves que han sido otorgadas legítimamente a ellos, pueden ser parte justamente de la expansión del reino. Cuestión que en la iglesia no reformada, la iglesia católico-romana, esto no era así. Entonces, dice más adelante, por esta misma fe, cree para justificación y confiesa para salvación, la cual es perfeccionada en el reino de la gloria. Romanos 10:10. Si es tan amable, vaya a Romanos 10:10. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10 y el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien. Ahora, Cotton explica las llaves del orden. La llave del orden es el poder por el cual cada miembro de la iglesia camina ordenadamente conforme a su lugar en la iglesia y ayuda a sus hermanos a caminar ordenadamente también. Los apóstoles y los ancianos pidieron a Pablo que se presentara ante los judíos en el templo para que mostrara a todos que vivía ordenadamente. Hechos 21, 18 y 24. Entonces, vamos al libro de Hechos, el capítulo 21, el versículo 18. Dice así la palabra: y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Versículo 24. Dice: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ordenadamente, es decir, según el orden de la iglesia judía con la que en ese tiempo estaba relacionado. Y fue el mandamiento que Pablo dio a la iglesia de Tesalónica en su conjunto y a cada uno de sus miembros en particular, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Segunda Tesalonicenses 3:6. Fíjense, vamos a leer en Segunda Tesalonicenses el capítulo 3 y el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto de apartarse del que andaba desordenadamente era el ejercicio de la llave del orden por parte de ellos, así como fue un ejercicio similar de la misma llave del orden cuando él exhortó a los hermanos a que amonestaran a los indisciplinados, que es la misma palabra en el original,
amonestar a los desordenados. Primera Tesalonicenses 5:14. Noten ustedes, Primera Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Hago un alto y lo explico por si cuesta comprenderlo todavía. Noten ustedes cómo Cotton está hablando a la iglesia del leal uso, del ejercicio, que es de las llaves del reino otorgadas a la iglesia y que evidentemente la Biblia muestra que han sido usadas. Por ejemplo, en este texto de Tesalonicenses, claramente el apóstol está diciéndole en Primera Tesalonicenses 5:14, noten ustedes, en el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. A ver, perdón, el apóstol le ruega a los hermanos que amonesten a los ociosos. ¿Quiénes son los que tienen que amonestar a los ociosos? ¿Los apóstoles, los pastores o los hermanos? Los hermanos. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Estamos viendo un uso real de una llave de autoridad que es la llave del orden. Entre todos los hermanos de la iglesia debemos hacer uso de esa llave de autoridad. Entonces, si hay una persona que está atravesando una lucha justamente contra el desorden, debe ser confrontada la persona. Por eso en una iglesia que es sana, la confrontación es un uso de la llave de la autoridad. El Señor ha dado a la iglesia esas llaves. Y por eso en el gobierno congregacional liderado por ancianos, si bien los hermanos de la congregación, como ya lo explicó el capítulo 1, no tienen una función de gobierno eclesial, sí tienen la autorización y la autoridad para ejercer llaves de fe y llaves de orden. Tienen la libertad y la autoridad para estudiar por sí mismos las escrituras, tienen la autoridad y la libertad para inquirir, profundizar en las escrituras, como los hermanos de Berea también tienen el derecho de pasar por las escrituras lo que los hermanos enseñan, los que están en el liderazgo y en la enseñanza, tienen la libertad para poder presentar si hay alguna mala enseñanza. Esto es un uso de las llaves de la fe. Pero también hay un uso de las llaves del orden. Y es que el apóstol le está pidiendo a la iglesia que amoneste a los ociosos. Entonces hay una amonestación, una confrontación que es de miembro a miembro. Y esto nos debe llevar a hacer un alto en el camino. A veces cuando se enseña esta realidad, es como que las personas interpretan que, bueno, ahora tengo una autoridad de Dios y al otro día, después de escuchar la clase, van y empiezan a buscar el defecto del hermano y empiezan con los dedos a golpear y a juzgar al hermano porque tengo llaves de autoridad. No, tranquilo. El uso de las llaves de la autoridad es bajo el amor y la humildad. Nosotros debemos actuar en amor y en humildad. Entonces, evidentemente están las llaves, sí. Las debemos usar, sí. ¿Para qué? Las llaves del conocimiento se deben usar para que gente se convierta. Las llaves del orden se deben usar para que la gente que se convierte camine correctamente. Y ahí te va a ir cerrando lo que viene enseñando Cotton. Entonces, ¿qué dice la palabra acá? Que os apartéis del hermano que anda desordenadamente, ya lo hemos visto, Segunda Tesalonicenses 3:6, y llegamos a amonestar a los desordenados en Primera Tesalonicenses 5:14. Y esta llave del orden, es decir, orden entendido en este sentido, es común a todos los miembros de la iglesia, sean ancianos o hermanos. Es evidente que si un pastor ve que una persona está en desorden,
va a hacer uso de estas llaves. El pastor predica a los inconversos, los hermanos deben predicar a los inconversos, hacen uso de la llave de la fe, y ambos, pastores y miembros, deben hacer uso de las llaves del orden. Además del orden, hay dos llaves. Además del orden, hay dos llaves. Una llave de poder o participación y una llave de autoridad o gobierno. La primera de ellas se denomina en la Escritura libertad, o sea, poder o participación. Es que el miembro puede opinar, puede participar, tiene libertad. Para distinguirse así de las llaves de gobierno y autoridad en los oficiales de la iglesia. Entonces, de las llaves del orden, el orden se establece en la iglesia usando correctamente estas llaves, y estas llaves se dividen en dos. En los miembros, porque tienen un poder o participación, y en los oficiales, porque tienen un derecho al gobierno. No se deben mezclar estos dos roles, pero ambos responden al uso legítimo de estas llaves del orden. Entonces, si vamos viendo escrituralmente cómo se interpreta reformadamente las llaves, digamos, concedidas por el Señor a la iglesia, es como que ahora se nos va aclarando mucho más el panorama. Entonces, la primera de ellas, denominada en la Escritura libertad para distinguirse así de la llave de gobierno y autoridad en los oficiales de la iglesia. No hablamos aquí de la libertad espiritual ni de la impunidad. O sea, no hay que confundirse, no es tener libertad para pecar. Romanos 6 lo aclara clarito. Es otra la libertad y ahora la explica, por la cual los hijos de Dios son liberados por la sangre de Cristo de Satanás, el infierno, la esclavitud del pecado, la maldición de la ley moral y el servicio de la ley ceremonial, ni de la inmunidad, por la cual tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia en oración y como herederos de la gloria, de esperar nuestra herencia en luz, sino de esa libertad externa o participación que Cristo también ha comprado para su pueblo, la cual consiste en la libertad de entrar en la comunión de su iglesia, la libertad de elegir y de llamar a hombres bien dotados para un oficio en su iglesia, la libertad de participar de los sacramentos o sellos del pacto de la iglesia. A todo esto se está refiriendo el uso de la participación en los miembros, que no es otra cosa más que usar correctamente la llave legítima del orden que el Señor les ha conferido. Lo vuelvo a leer. ¿A qué se refiere? Léalo usted también. Sino de esa libertad externa o participación que Cristo también ha comprado para su pueblo. ¿En qué consiste el uso de la llave del orden en la membresía, que es poder o participación? Consiste en esto, mi hermano. Consiste en la libertad de entrar en la comunión de su iglesia. Consiste en la libertad de elegir y llamar a hombres bien dotados para un oficio en su iglesia. ¿Se acuerda cuando hicimos una consulta nominativa en Saldán? Lo hice en Villa Mercedes, estoy pronto a hacerlo en Mendoza, sobre qué personas son vistas como diáconos. Bueno, ahí se hizo uso legítimo, por tener un gobierno congregacional liderado por ancianos, de esta llave, que es la llave del orden en el poder o participación de los miembros. La libertad de participar de los sacramentos o sellos del pacto de la iglesia. Los hermanos bautizados y hermanos que obviamente están seguros de la salvación tienen la libertad de participar de los sacramentos o sellos del pacto de la iglesia.
la libertad y la participación de unirse a los oficiales en la debida disciplina de los transgresores y otras cosas similares. Entonces, el uso de las llaves en la membresía es que también cuando hay un problema de pecado público o de una persona que ha caído en un pecado público afectando el testimonio y que ha sido observado por muchos, evidentemente eso se trata en una reunión de miembros y en esa reunión de miembros la iglesia, los miembros de la iglesia, tienen la libertad de participar en justamente o llamar al arrepentimiento a la persona si se está en la tercera etapa de la confrontación de acuerdo a Mateo 18, o de decidir también la disciplina y la manera en la que se lo debe disciplinar. Evidentemente que en ese caso, los pastores de la iglesia presentarán con claridad la doctrina de la disciplina enseñada en la palabra para guiar o liderar. Por eso es gobierno congregacional liderado por pastores, para liderar el proceso disciplinario y que no se salga fuera de la doctrina escritural. Por lo tanto, el resultado de esta llave en la participación de la iglesia bajo la llave de autoridad o gobierno que los pastores reciben es el resultado de que, en este caso, como se lo está tratando, un problema disciplinario tenga una aplicación correcta doctrinalmente y de manera ordenada, en la que toda la membresía está plenamente de acuerdo en que esa persona pecó y verdaderamente esa persona entra en un proceso disciplinario no con el propósito de ser destruido, sino con el propósito de ser restaurado. Si la persona no se arrepiente, en ese último proceso en donde la iglesia con los ancianos tratan su pecado, esa persona debe ser excomulgada, debe ser tenida por gentil o publicano. Y si usted lo vincula con lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores, este es el hecho de atar. Se ata una disciplina sobre tal persona. Y evidentemente, eso es lo que ocurre. Queda la persona ligada a una determinación de la iglesia en relación a su pecado. ¿Qué significa eso? La iglesia está atestiguando delante del Señor que la persona confrontada en la iglesia tampoco se arrepintió. Pasó por una confrontación 1 a 1 con la persona a la cual agredió, no se arrepintió. Pasó por una confrontación de testigos, no se arrepintió. Pasa por la confrontación de la iglesia liderada por los pastores, tampoco se arrepintió. Pues bien, hay 3 etapas santamente determinadas por el Señor que dan derecho al uso de las llaves, de la libertad o participación de los miembros y de la autoridad o gobierno de los pastores para atar una disciplina. Esto es, señalar a tal persona como alguien que no se arrepiente, por lo tanto se le ata su pecado. Y lo que se ata en la tierra es atado en el cielo. Esto quiere decir que queda en manos de Dios, es una persona no arrepentida, Dios tratará con él, la iglesia no lo admite dentro del cuerpo de sus convertidos. Seguimos adelante. De unirse, perdón porque yo me voy perdiendo y voy retomando, por eso los espacios de silencio, perdón. De unirse a los oficiales de la debida disciplina de los transgresores y otras cosas similares. Esta libertad y sus actos se ejemplifican a menudo en los Hechos de los Apóstoles, y el apóstol Pablo la llama expresamente con el nombre de libertad.
porque vosotros, hermanos, dice él, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. El hecho de que el apóstol usa la palabra libertad para referirse a la libertad de la iglesia o al poder que se ha concedido a esta para ordenar sus propios asuntos, es evidente si consultamos el contexto y no a los comentaristas. Habiendo dejado atrás la primera parte de la epístola, que se extiende desde el principio de la misma hasta el final del versículo 8 del capítulo 5, en parte tratando sobre la confirmación de su llamado y en parte disputando contra la justificación por las obras de la ley en el versículo 9, el apóstol no empieza a exhortar a las bonos mores, fíjese en el superíndice 7, es decir, las buenas costumbres o hábitos. En general, como usualmente interpretan los comentaristas, sino a instruir con respecto a la disciplina de la iglesia, acerca de lo cual da 3 o 4 directrices hasta el capítulo 6, versículo 10. En primer lugar, en cuanto a la disciplina de aquellos maestros corruptos que los habían pervertido y perturbado con esa doctrina corrupta de la justificación por obras. Del capítulo 5, versículo 9 hasta el final del capítulo. Entonces, en cuanto a la disciplina de aquellos maestros corruptos que los habían perturbado y pervertido y perturbado con esa doctrina corrupta de la justificación por obras. 2. Sobre la gentil amonestación y restauración de un hermano caído por debilidad, del capítulo 6, versículos 1 al 5. 3. Sobre el mantenimiento de sus ministros, versículos 6 al 8, y de la benevolencia para con los demás, versículos 9 y 10. Entonces, noten ustedes que el apóstol está hablando de que ellos deben hacer el uso de las llaves para ordenar este tipo de casos, ¿sí? En cuanto a lo primero, la disciplina de sus maestros corruptos pone como fundamento lo que él mismo dio como fundamento para la excomunión de los incestuosos de Corintio, en 1 Corintios 5:6. Note lo que dice 1 Corintios 5:6. Dice así. Fíjense en cómo Cotton está haciendo alusión al uso de las llaves. 1 Corintios 5:6 dice lo siguiente. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, es evidente que él está llamando a que se haga uso de las llaves del orden para que no haya un deterioro mayor en la membresía de la iglesia. Un poco de levadura fermenta toda la masa. 2. Presupone que la iglesia tendrá la misma opinión que él y concordará en la disciplina de aquel que los perturbó con la doctrina corrupta. Versículo 10. Entonces vamos al versículo 10 del mismo capítulo y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Bueno, está hablando justamente de los que están tergiversando la doctrina. Ahora, presupone que la iglesia tendrá la misma opinión que él y concordará en la disciplina de aquel que los perturbó con la doctrina corrupta, habiendo mostrado él mismo que no tiene compañerismo con la doctrina corrupta. Entonces,
está apuntando al versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho ladrón, con el tal ni aun comáis. 3. Procede a declarar qué disciplina desearía que se aplicara con este y el resto de aquellos maestros corruptos. Dice él, ojalá que los que os perturban también se mutilaran, es decir, que sean excomulgados. Vamos a ver. Vamos a buscar Gálatas 5, hermanos, porque tengo un error acá. Un error de interpretación del libro. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, a ver. Y en Gálatas 5:12 encontramos el texto que él cita. A ver. Si usted es tan amable, búsquelo. Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esta es una expresión en donde Pablo está escribiendo a los Gálatas y está diciendo que verdaderamente los que están enseñando de una manera distorsionada la doctrina de la justificación deben ser apartados de la comunión de los santos. Entonces, ahí la palabra está enseñando también el uso del orden en la iglesia. Y la iglesia tiene participación en esto, ¿entienden? Entonces, la membresía tiene esas llaves de orden y las debe ejercer. Ahora bien, para que los hermanos de la iglesia no levanten objeción diciendo, ¿pero qué poder tenemos nosotros para excomulgarlos? El apóstol responde que ellos tienen el poder o libertad para unirse con la parte más sana del presbiterio, para echar fuera o cortar de entre la congregación a los falsos maestros. ¿Se dan cuenta cómo opera? Supónganse que de entre el cuerpo de los presbíteros hay un hermano que se desvió de la doctrina y empieza a enseñar falsa doctrina. El cuerpo más sano del presbiterio, el que se mantiene en la sana doctrina, será unido a los hermanos que evidentemente percibieron el error de la mala enseñanza y aplicarán disciplina de excomunión a ese presbítero que se pervirtió y que predicó falsa enseñanza. Evidentemente hay un uso aquí claro de las llaves del orden por parte de la iglesia. Ahora bien, para que los hermanos de la iglesia no levanten objeción, él explica, ¿qué poder tenemos para excomulgarlos? El apóstol responde que ellos tienen el poder o libertad para unirse con la parte más sana del presbiterio, para echar fuera o cortar de entre la congregación a los falsos maestros. Porque vosotros, hermanos, dice él, a libertad fuisteis llamados. Si se objetara además, sí, pero si se le da al pueblo este poder y libertad en algunos casos, ya sea para desechar a sus maestros o cortarlos de en medio de ellos, el pueblo pronto se aprovechará para abusar de esa libertad hasta llegar a un libertinaje carnal. Bueno, acabo de anticiparme a ese concepto. Eso no es un uso piadoso de las llaves del orden. Estamos hablando de que cuando las llaves se utilizan de manera piadosa, ninguna persona va a sentir ese deseo de querer tener poder, autoridad y de hacer cosas indebidas.
Entonces, el apóstol lo previene con una palabra de sano consejo, porque vosotros, hermanos, dice él, a libertad fuisteis llamados, pero también dice, no solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí está en el versículo 13, dice, en el versículo 13 del mismo Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bien. Y a continuación sigue oportunamente este consejo con la advertencia de que se cuiden de abusar de esta libertad de disputar carnalmente, una enfermedad habitual de la libertad popular. Y con todo ello, los desaconseja de todos los demás frutos de la carne hasta el final del capítulo, que es lo que hace Pablo escribiendo a los Gálatas desde el versículo 16 hasta el versículo 23, 26, en donde habla claramente de lo nefasto que es vivir bajo las obras de la carne. Bueno, acá entonces Cotton explica en el libro de Gálatas cómo se utilizan estas llaves. Y es una llave de libertad la que tiene la iglesia y que favorece al orden. Y por ejemplo, en este caso se está ocupando de ordenar lo que está desordenado en cuanto a la proclamación incorrecta de la doctrina. ¿Cómo es que se debe aplicar el uso de las llaves en donde participa la membresía con la parte sana del presbiterio? Por lo tanto, es evidente que se da una llave de poder o libertad a la iglesia, a los hermanos junto con los ancianos, para abrir una puerta de entrada al llamado de los ministros, así como para cerrar la puerta de entrada contra ellos, en algunos casos, como cuando mediante la doctrina corrupta y perniciosa se convierten de pastores a lobos feroces. Así que, habiendo tratado la primera llave del orden, con un enfoque más amplio, a saber, la llave del poder o la libertad en la iglesia, queda la otra llave del orden, con un enfoque más específico, es decir, la llave de la autoridad o el gobierno, que pertenece a los ancianos de la iglesia. La autoridad es un poder moral en un orden superior o estado que ata o desata al que está en un orden inferior en lo que respecta a la sujeción. Voy a volver a leer este concepto. La autoridad es un poder moral en un orden superior o estado que ata o desata al que está en un orden inferior en lo que respecta a la sujeción. Cuando esta llave fue prometida a Pedro, en Mateo 16, 19, vamos a leerlo, por favor, acompáñenme. Mateo 16, 19, dice así la palabra del Señor. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le fue entregada a él junto con el resto de los apóstoles. Juan 20:23. Vaya, si es tan amable, a Juan 20:23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Por ende, tenían el poder de atar y desatar.
Y es la misma autoridad que se da a sus sucesores, los ancianos, por la cual son llamados a apacentar y gobernar la iglesia de Dios, como los apóstoles lo hicieron antes que ellos. Hechos 20:28. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 28. 20:28 de Hechos dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En efecto, al exponer y aplicar la ley, con el espíritu de esclavitud que acompaña a los pecadores, los atan bajo la maldición y a sus conciencias, bajo la culpa del pecado y el temor a la ira, y cierran el reino de los cielos contra ellos. Al exponer y aplicar el Evangelio, con el espíritu de adopción que acompaña a los hijos de Dios, Romanos 8, 14 y 15, lo vamos a leer. Romanos 8, 14 y 15, dice así la palabra: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Perdonan el pecado y desatan de la culpa del pecado las conciencias de las almas que creen y se arrepienten, y les abren las puertas de los cielos. En virtud de esta llave, así como predican con toda autoridad no solo la doctrina de la ley, sino también el pacto del Evangelio, también administran sus sellos, el bautismo y la cena del Señor. Además, en virtud de esta llave, ellos, junto con la iglesia, atan al transgresor obstinado por medio de la excomunión. San Mateo, capítulo 18, versículos 17 y 18. Si es tan amable, búsquelo. Mateo 18, 17 y 18. Dice así la palabra: Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, claramente la palabra está mostrando el proceso disciplinario en donde los ancianos en conjunto con la iglesia aplican el uso de esta llave y lo desatan y perdonan cuando se arrepiente. Vamos a 2 Corintios 2:7. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 7. Noten lo que la palabra dice. 2 Corintios 2:7. Dice así: Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, este es el hombre que había sido expulsado en la primera carta por acostarse con una mujer que no era la suya, la mujer de su padre. Y evidentemente había un pecado familiar, pero es la misma persona a la cual el apóstol ahora pide a la iglesia que se lo vuelva a restituir. Evidentemente él debe haber dado fruto de arrepentimiento y por eso el apóstol los manda a ellos a que lo vuelvan a incluir entre ellos para que él no sea traspasado de demasiada tristeza. Hemos recibido de la Escritura
esta distribución de las llaves y por tanto del poder espiritual en las cosas del reino de Cristo. No obstante, si algunos hombres, por amor a la antigüedad, prefieren mantener los términos de la anterior y más antigua distribución, ya que hay quienes son tan reacios a cambiar los antiguos términos verborum como el agrorum, esto lo vamos a leer, que significan los antiguos términos de campos. No haremos un problema de esto si las palabras son explicadas correctamente con el deseo de llegar al mismo juicio y hablar las mismas cosas con nuestros hermanos. Tan solo que permitan algún poder espiritual a la llave del conocimiento, aunque no un poder eclesial. Y en el poder eclesial, que pongan tanto una llave de libertad, es decir, un poder y privilegio para participar, como una llave de autoridad. En cuanto a su llave de orden, aunque entienden correctamente la llave del oficio, que no separen de ella la llave de la jurisdicción, porque Cristo ha dado jurisdicción solamente a quien ha dado oficio, y así consentimos de buen grado con ellos. Bueno, hasta aquí nomás la lectura del capítulo 2. Entonces, en base a lo que hemos visto, la primera parte del capítulo, evidentemente, Cotton lo que hace es señalar los defectos del modelo de la Iglesia romana en cuanto a la interpretación de las llaves y lo presenta en 4 puntos que él está señalando, en donde hay un desorden en la interpretación, en el uso de las llaves, que luego él lo explica en la manera en la que reformadamente se lo interpreta. Entonces, habla del uso adecuado de las llaves del reino y habla de que la Iglesia, los miembros de la Iglesia, a diferencia de la prisión romana, en donde la gente solamente va, escucha y es impactada por el oficio sacerdotal y no tiene derecho ni siquiera a leer, interpretar la escritura, ni hablar, ni predicar, solamente va a que lo ministren. Evidentemente, explica que es una mala interpretación y habla del uso de las llaves de la fe. Estas llaves de la fe son conferidas justamente a lo que es la Iglesia. La llave de la fe o del conocimiento es la que debe usar todo creyente que, teniendo libertad en Cristo para interpretar las Escrituras, porque tiene comunión con el Señor, debe usarlas para predicar el Evangelio y proveer que otros puedan entrar al reino. También la membresía tiene la autoridad de poder usar las llaves del orden. Y esas llaves del orden es cuando cada miembro piadosamente y con amor confronta a un hermano que está andando desordenadamente, ya sea porque tiene una actitud desordenada en su vida, o porque moralmente está desordenado en su vida, o porque en su disciplina personal está desordenado en su vida, pero en realidad los hermanos tienen la autoridad para usar y ejercer esas llaves. Y también la membresía, en lo que es el uso de las llaves del orden, tiene la autoridad para participar con el cuerpo de ancianos en la aplicación de disciplinas. No obstante, en las llaves del orden, justamente los ancianos son los que definen el cierre de una disciplina y son los que están aconsejando a la iglesia y guiando a la iglesia para guiar doctrinalmente en relación al hecho que se está tratando para que sea aplicada de manera correcta la disciplina. Entonces, esto es lo que él está explicando con respecto a las llaves de la fe y las llaves del orden, ¿sí? Y como vimos al principio, estas llaves del orden o jurisdicción son llaves de poder. ¿Está bien? Entonces, llaves de conocimiento y llaves de poder, y en las llaves de poder
son llaves de orden y llaves de jurisdicción. Entonces, esto es lo que el Señor ha otorgado a la Iglesia y es la manera en la que la Iglesia reformada interpreta el gobierno congregacional liderado por ancianos. Yo voy a hacer un alto, prendan las cámaras y comenten si hay dudas. Si tienen dudas, que las puedan preguntar para que vaya quedando más claro cómo es, en parte práctica, el gobierno congregacional liderado por ancianos en la iglesia. Hola Ariel, ¿cómo estás? Leo, hola Leo, qué bueno verte, hermano. Ya volviste, Sí, qué bueno. sí, pude estar. Qué lindo, me alegra. Bueno, Saludo a los hermanos acá presentes. Quería hacer un aporte en relación al capítulo que se ha leído hoy. sí, Básicamente, en resumidas cuentas, cuando uno habla de cuáles son las marcas de una iglesia sana, sí, cómo reconoces a una iglesia y poder decir, acá hay una iglesia sana, uno tiene que ver tres cosas. Que haya un uso correcto, que haya una administración correcta de la palabra de Dios, bien, que haya una administración correcta de los sacramentos perfecto, y que haya una manera correcta de aplicar la disciplina de la iglesia. Esas serían impecable, las tres marcas que nos permiten ver si una iglesia es realmente sana. ¿Qué exacto. sería la administración correcta de la palabra? Básicamente que se predique sana doctrina. ¿Sí? Después el tema de la administración correcta de los sacramentos, que se bautice a creyentes y que participen de la Santa Cena hermanos bautizados, que estén en comunión con los hermanos. Bien. Y el Señor, si hay pecado, no pueden participar porque no están en comunión. Entonces, esa es una cuestión importante a tomar en cuenta. Y después el tema de la aplicación correcta o la administración correcta de la disciplina de la iglesia, que es de lo que más se ha hablado hoy. Y es de suma importancia que se aplique esto que se repitió mucho, que es el pasaje de Mateo 18, donde Cristo nos dice cómo es la disciplina de la iglesia. Bien. Que ahí lo interesante es que Cristo cuenta eso en el contexto del perdón. Y eso es lo que debemos tener presente. La disciplina tiene como objetivo lograr la restauración del hermano que ha pecado, del hermano que está en pecado. La idea es corregirlo y hacerlo retornar al Señor. Y que se arrepiente de su pecado y se le dé el perdón, que sea restaurado. Lograr la reconciliación entre hermanos. Básicamente estamos actuando como pacificadores. Ese es el objetivo. Pero tiene que ser hecho ordenadamente. Y es muy importante que tengamos en cuenta estos tres pasos que menciona Cristo. Primero, habla a solas con tu hermano que pecó contra vos. No te escucha, bueno, anda con dos testigos. Si tampoco lo escucha, bueno, ahí sí se involucra toda la iglesia y la iglesia entera lo va a tratar de corregir. Y si aún así no se arrepiente de su pecado, bueno, recién ahí podemos proceder a la excomunión.
Entonces, uno ve que es un orden. Cuando uno sigue ese orden, la iglesia es realmente bendecida. Y es más probable que se logre la restauración de un hermano, que ese hermano se arrepiente de su pecado, se vuelve al Señor y haya reconciliación entre hermanos si se trata de un pecado que tiene que ver con conflictos, con relaciones rotas entre hermanos. Entonces es muy importante seguir estos pasos. Cuando uno no sigue ese paso, en primer lugar que uno ya está pecando porque está desobedeciendo a Cristo, o sea, ya partís mal de base, pero aparte lo que hace es empeorar la situación. Exactamente. Es muy importante que uno tenga muy presente, realmente es de suma importancia que cada hermano en la iglesia tenga presente ese orden que establece el Señor y a la hora de aplicar disciplina en la iglesia se sigan estos pasos cuidadosamente. Excelente. Puede darse el caso excepcional de que alguien cometió un pecado escandaloso que lo vio todo el mundo y bueno, básicamente pasas a la tercera etapa de una. Pero es claro, por lo general se da algo más entre uno y uno. Entonces es importante que uno siga esto que el Señor manda. Los pasos bíblicos que el Señor manda. Está perfecto. Y bueno, aquí es donde se aplica también la enseñanza del libro de cómo prácticamente ejercer esa disciplina cuando es presentado ante la iglesia, ¿no? Exactamente. Cómo es que los oficiales guían con la aplicación de la doctrina, la disciplina, en relación al caso que se está tratando, y cómo es que la membresía hace uso de las llaves del orden, teniendo libertad para opinar y también para actuar sobre la persona, confrontar a la persona y ser parte de la aplicación de la disciplina de la persona, ¿verdad? Así es. Bien. Bueno, creo que, digamos, es una manera mucho más ordenada de entender cómo funciona la iglesia, ¿sí? Y también somos llamados al entender esto, a entender como miembros y como oficiales cuál es, digamos, nuestro rol y cuál es el alcance de las llaves que cada uno tiene, ¿verdad? ¿Algunas dudas que puedan surgir, hermanos queridos? Gracias, Leo, por tu aporte. ¿Alguno no le ha quedado en claro algún concepto? Si quieren aportar algo, preguntar, ¿tienen alguna duda? Por ahí se me ocurre una pregunta de una situación que se puede llegar a dar en la iglesia, que es, ¿qué pasa cuando el pecado de un hermano de la iglesia tiene que ver con alguna cuestión, con algún delito o incluso un crimen? Por ejemplo, supongamos que en la iglesia se da un caso de abuso. Sí. ¿Qué se hace? Se denuncia, se aplica disciplina eclesiástica, se hacen las dos cosas. Y es un tema bastante complejo, pero la transparencia de la iglesia en cuanto a lo que es la sujeción a las autoridades civiles también debe tener una proyección hacia presentar el caso para que sea tratado a través de las autoridades civiles, porque nosotros podemos juzgar el pecado, pero en realidad ha sido dañada la persona y las autoridades civiles tienen que tomar carta en el asunto. Creo yo que hay que analizar cada caso de una manera muy, pero muy delicada y puntual. Hay casos que salen a luz
después de muchos años. Por ejemplo, abusos de personas que salen a luz, pero muchos años después, cuando la persona es grande. Si en el caso hay una persona que está abusando, creo yo, a niños y sale ese pecado, es evidente que hay que denunciar y sacar a luz para proteger también la integridad de los menores que están siendo involucrados en este daño. Pero hay pecados que a veces salen, pero con muchos años posterior, donde la persona ya es grande, la persona que fue maltratada. Y bueno, eso se lo trata de otra manera, pero siempre se apunta a que haya arrepentimiento del pecado y confesión, y evidentemente procurar preservar la integridad espiritual, emocional, mental de la persona agredida. ¿Mm? Si querés aportar algo más, Leo, dar tu apreciación con respecto al tema. Sí, creo que agregaría, me parece que está perfecto esto de decir que al tratarse de una cuestión ya que involucra a la ley civil, claramente uno tiene que denunciarlo ante las autoridades locales, ¿no? Uh-huh. Y a la vez también no hay que dejar de lado la parte de disciplina eclesiástica y tomar cartas en el asunto. Y en ese caso creo que ocurre una doble función lo pienso más como desde el lado de un pastor, pero en realidad a cualquier cristiano le toca, que si bien es verdad hay que denunciar el caso, después también hay que llamar al arrepentimiento al criminal. Uh-huh. Entonces la disciplina eclesial sigue, porque en este caso uno dice, bueno, hay un pecado que a su vez es un crimen, la parte del crimen se denuncia, la parte del pecado hay que disciplinarla bíblica. Uh-huh. Entonces, aunque vaya preso, aunque tengo que denunciarlo y ser testigo en el juicio y en contra de él y va a ir preso, pues mi deber también es tratar de llamarlo al arrepentimiento. Esa parte por ahí puede ser a costar un poco, porque sin duda es tener que enfrentar, procurar la salvación de alguien que ha hecho algo aberrante, ¿no? Pero y soportarlo. Bueno, también a eso. A predicar el evangelio a todos, no importa que tan pecador sea. Entonces son las dos cosas que nos tocan, justamente. Así es, y tenemos que actuar, obviamente, de manera piadosa en ambos casos. No ocultar y preservar a la persona agredida y llamar al arrepentimiento al agresor, para actuar de manera completa, ¿no? Bueno, hermanos, ¿alguna duda? Buenas noches, Ariel, Leo, hermanos. Dayana de Mendoza, no soy Leo. Hola, Day. Hola, Está cambiando la voz de Leo. Sí, sí, dice Leo, pero ya cuando hablaste me di cuenta que el tono de voz era distinto. Inevitable, bueno, qué bueno. Los saludo a todos. Sí. En respecto a esto, también quería consultar si en el caso de violencia dentro del matrimonio, ese es un tema muy como actual respecto a las repercusiones en cuanto a las denuncias, las leyes y todo eso. Si también pudieras o pudieran ambos aclarar un poco más sobre ese tema, violencia dentro del matrimonio. Gracias. Bien. Yo creo que la iglesia tiene que actuar, hay que ver muy bien el tema de qué matrimonio, ¿no? Estamos hablando de un matrimonio de creyentes, que haya ese grado de violencia en un matrimonio en teoría miembros, o sea, pienso que si realmente fueran verdaderos hijos de Dios, no debería suceder eso, pero en teoría miembros.
y es un caso bastante complejo. Cuando hay agresión física y la convivencia se hace peligrosa, aún es un buen consejo de la Iglesia una separación temporal para preservar la integridad física del más débil, en este caso supuestamente la mujer. Hay casos que me ha tocado trabajar en la consejería pastoral siendo un poco más joven. Ahora hace bastante que no lo veo, gracias a Dios, porque son horribles. Pero sí me ha tocado aconsejar eso, pero porque había agresión física muy marcada. Y son matrimonios que luego se han restaurado, pero temporalmente han hecho un impasse en la convivencia hasta que el Evangelio ha restaurado, digamos, las raíces de la violencia, del pecado que obviamente está en ambos y que genera esa situación. Ahora, con respecto a denunciar una agresión, digamos, de un hombre a una mujer a las autoridades, y a veces cuando las personas dicen ser miembros y luego muestran una clara manifestación de que no son creyentes, y eso suele pasar a veces nos vemos en la necesidad de que las autoridades se hagan cargo del agresor. Se ha visto en hombres más que todo. Entonces, la justicia aplica una restricción y eso favorece a que la hermana que está siendo amenazada por una persona impía, gracias a la restricción policial, esa persona está más protegida, más cuidada, que si uno solamente trabajara el caso desde el aspecto espiritual y que no se brinda una restricción, en un momento de arrebato puede hacerle un daño irreparable a la persona y nos expondría como iglesia a una culpa, una carga que es muy difícil de solucionar. Entonces, en tanto y en cuanto no haya agresiones físicas marcadas, muy marcadas obviamente, que sean solo verbales, puede seguirse trabajando y obviamente con todo el cuidado, pero cuando ya hay agresiones físicas, la cosa es porque está muy enferma y hay que tratar de preservar la integridad del más débil. Es muy difícil que se dé el caso de una mujer impía que golpea a un hombre creyente, porque por superioridad física el hombre no se va a dejar golpear, pero sí me ha tocado ver siempre los casos al revés. ¿Me entiendes? Sí, bueno, he visto los dos tipos de casos y también, pero sí se suele como dar más del género más fuerte, digamos, del hombre hacia la mujer. Sí. Y en cuanto, obviamente, en cuanto a una mujer que va a la iglesia y el hombre es impío, el consejo sigue siendo el mismo, básicamente. Sí, en ese caso ya no tengo ninguna duda. En el otro caso donde los dos se dicen ser creyentes, bueno, a mí francamente me llevaría buenas horas de oración antes de tomar una determinación en una consejería, ¿no? Pero cuando ya hay un impío que en realidad fue salvada la mujer en un matrimonio donde es un impío, suponete que toma y cae el hombre perdido por el alcohol o por el uso de drogas y le da una paliza a la mujer, automáticamente como consejero mi consejo es la denuncia. De hecho, yo mismo he llevado directamente a la denuncia. Y la denuncia hace que la justicia, no el consejero, la justicia caiga sobre el agresor que está fuera de sí. Y eso preserva la integridad física de una hermana. Entonces, vos sos parte, digamos, una tenés que decirle a la mujer, mira, esto es lo que el Señor te manda, o sea, vos no estás obligada, por más que seas cristiana, a este tipo de prisión, de esclavitud. Si te están golpeando, evidentemente tenés que proteger tu cuerpo, es templo del Espíritu, y evidentemente hay que enseñar toda una doctrina ahí para que la persona quiera, porque en un caso así, cuando se trabaja un caso así, hay un cúmulo de sentimientos encontrados en la persona, porque la mujer puede amarlo al hombre, entonces le quiere tolerar los golpes.
Lo que no sabe es que si cae con un cuchillo quizás se lo tolere la última vez porque la mata. O si le pega mal y le quiebra el cuello también la mata. Entonces hay que hacerle entender a la mujer que no puede mezclar los sentimientos y que tiene en orden de prioridad la preservación de su integridad porque su cuerpo es templo del espíritu. Normalmente cuando se aplica ese conocimiento teológico, la mujer afloja en que se lo denuncia al hombre. Pero si no lo entiende antes, uno lidia, el consejero lidia con la confusión emocional de una persona que está vinculada por amor a ese hombre a pesar de los golpes. Entonces, no son cuestiones fáciles las que estás preguntando, Dai, pero a cada caso hay que analizarlo en su justo entorno y pasarlo por la Biblia para ver cuál es el consejo más sabio. A simple vista, si hay una pareja en donde el hombre es un golpeador, porque obviamente la mujer se convierte, una pareja que viene del mundo, se convierte la mujer, el hombre no, y el hombre la golpea, listo. Debe ser protegida la integridad física de la mujer. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para decir que no me puedo conectar mucho los miércoles, pero estoy encantada con el estudio, así que lo sigo sigo por las redes. Me alegra. Que el Señor te fortalezca, hermana, y te edifique con esto. El Señor te bendiga. Gracias, saludos para todos. Saludos a Leo. Bueno. Bien, hermanos, ¿alguna duda más? Ariel. Sí, Jesús. Hola, Jesús. Hola, Ariel. Bueno, si me perdí algo, quiero pedirle perdón a Dios primeramente. Pero, Ariel, ¿sabes que estoy releyendo el libro? Y necesito que me ayudes con 2 Tesalonicenses 3:6. ¿A qué hace referencia con vivir desordenadamente? Y bueno, lo vamos a leer en el entorno. Vamos a leerlo. Acordate que siempre lo decimos, que la Biblia se explica a sí misma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Seguramente cuando se te enrosca un texto, se desenrosca con 2 textos antes y 2 después. Pero bueno, vamos a ver. 2 Tesalonicenses, ¿cuánto? 3:6. 3:6. Entonces, vamos a leer desde el 1. Por lo demás, bien, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vamos a leer más abajo para ver cómo se desenreda el concepto. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces Pablo se pone como ejemplo y se pone a la altura del desorden, pero en la contraposición. Él está diciendo lo que él hizo, que es lo que deberían hacer los que andan desordenadamente. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Ni comimos el pan de balde de nadie. Entonces el desorden está referido a comer el pan de balde. Sino que trabajamos. Entonces el desorden está relacionado con los que no trabajan y comen el pan de arriba. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, si él dice que trabajó para no ser gravoso y no comió el pan de balde, y él dice que no anduvo desordenadamente, entonces andar desordenadamente, el texto te lo explica como que es la persona que no trabaja en nada y quiere comer el pan de arriba. No porque nosotros no tuviésemos derechos, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, y ahí te lo aclara, tampoco coma. Y ahí cierra hermenéuticamente, es como que ahí ya se desató el nudo, digamos, ¿no? Arrancaste con un nudo grande arriba, pero terminó siendo muy claro abajo. ¿Está? ¿Lo entendiste ahora? Sí. Claro, lo entendí porque después me fui a 1 Tesalonicenses 5:14 y ahí se me había mezclado. Bien. A ver, 1 Tesalonicenses 5:14 dice lo mismo. ¿O no? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Bueno, sí, andar desordenadamente es andar en ocio, es no querer trabajar. Yo estaba entendiendo que deberíamos apartarnos de hermanos así. ¿Eso no hace para nada referencia a eso? Acá te está diciendo que los confrontes. Claro, y acá dice que sí, exacto. ¿Está bien? No, sí, lo que dice primera, exacto, que lo confronte, que lo anime. Claro, hay que confrontarlos y hay que usar las llaves del orden ahí. Es decir, la iglesia tiene que usar, los miembros tienen que usar la libertad que el Señor les da de usar esa llave de orden, ¿sí? Para confrontar al hermano y ayudarlo a que se encamine, a hacerle entender que tiene que ordenar su vida. Y lo debe hacer no con un espíritu de superioridad ni tampoco de altivez, con el espíritu de Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el uso del ejercicio de las llaves del orden tiene que ser bajo una aplicación de humildad, porque eso edifica. ¿Estamos? Sí, estamos. Ahora sí. Ok. ¿Hay alguien más que tiene alguna duda, hermano? Pastor. Sí, Micaela. Sí, no sé si ya me perdí, pero puede ser que en la lectura habló sobre los diáconos. ¿Sobre? Los diáconos. Estaba hablando sobre los oficiales. Pueden ser ancianos o pueden ser diáconos, si bien ambos tienen funciones diferentes. Los ancianos tienen funciones de gobierno, los diáconos tienen funciones de servicio. Los diáconos son llamados. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Ay. Nosotros como iglesia estuvimos hace poco viendo esto en la membresía. Sí. Y hablábamos, no sé qué postura tendrá la iglesia con respecto al si la mujer puede ser diaconisa o no. Con respecto a las diaconisas o no. Toda mujer que sirve al Señor, en realidad, y que se reconoce por la iglesia, diaconía es una palabra griega que significa servicio, y el servicio en la Escritura es un don. Entonces, no podemos excluir a personas que verdaderamente sirven en la iglesia y que puedan tener género femenino, pero sí la palabra excluye que haya un servicio de reconocimiento público en la mujer. Entonces hay hermanas que pueden servir y de hecho sirven de una manera excelente en muchas áreas, pero no van a ser nunca nombradas como oficiales públicas de la iglesia, porque ese ministerio le fue conferido al género masculino. ¿Está? ¿Está claro? Era. Para servirte. ¿Hay alguna pregunta más, amados? Tengo otra pregunta, no sé si... Bueno. Sí, Dai. Hay lugar para otra pregunta. Me parece que te atacó el don de lenguas, pero está bueno, yo te entiendo.
Hace mucho que no me pasaba. Sí, por eso me parece raro. Sí. Ya lo estaba extrañando, por eso. Exacto. Hace uso de tu don, sé feliz. Hace uso de tu don de lengua, dale, habla. Una pregunta Sí. que surgió la otra vuelta, Ajá. que no se supo aclarar bien, era una persona que está como preparándose que tiene el don para ser pastor, o el llamado para ser pastor o anciano. Pero preguntaron si esa persona podía ser divorciada. Y está bien haberse divorciado, digamos, como antes de conocer a Cristo, y de pronto entra a la iglesia y esa persona cuando entra a la iglesia tiene el llamado al pastorado, y si eso es posible, ¿eso lo califica como irreprensible? Y es una pregunta bastante conflictiva, bastante compleja. Por un lado, hay textos como que dicen que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por el otro lado, normalmente si es una persona que viene del mundo, con una familia ya formada, y con una vida, digamos, desordenada, pero se convierte, evidentemente, como un oficial de la iglesia, le va a ser muy difícil tener un testimonio de irreprensibilidad para con toda la parte de la familia agredida por el divorcio, incluso para sus propios hijos. Entonces hay como una población de opiniones contrapuestas con respecto a eso. La palabra dice que debe ser irreprensible y debe ser marido de una sola mujer. Y creo que una persona que trae una historia muy desordenada no es una persona que califica para ser un oficial de una iglesia. Hay otros que opinan que sí, e incluso ponen en su iglesia personas divorciadas. Y bueno, creo que ahí ya entra a tallar la conciencia del ancianato que decide eso delante del Señor. No me meto a juzgar eso, ¿está bien? Sí. No me meto a juzgar porque conozco y en reuniones pastorales me he cansado de hablar del tema y hay opiniones contrapuestas, ¿no? O sea, la varita mágica no la tiene nadie, todos presentan un argumento valedero, pero yo estoy más tranquilo con el hecho de que es muy difícil poder cumplir con el requisito cuando traes una ruptura de un pacto matrimonial y toda una agresión a una parte de la familia que luego te va a traer un montón de complicaciones. Claro, entonces, yo lo veía desde el argumento, desde el vínculo del pacto, entonces que delante de Dios es eterno, y es verdad también que Dios tomará cada caso y lo juzgará él en su sabiduría, ¿no? Pero, sí. Pero está, al uno no tener ese conocimiento de saber que cómo lo ve Dios, yo lo veía como decir, bueno, no sé, es preferible. Mira, Dios lo ve de una manera tan simple y tan clara, pero los que embarramos la cancha somos nosotros. En realidad, Dios lo ve de una manera simple y clara. Dios diseñó el matrimonio y obviamente para poder ser un oficial de la iglesia tiene que ser un hombre que sea un gobernante verdaderamente piadoso de su familia, un sacerdote diario de su hogar, un hombre que favorece que su esposa y sus hijos amen al Señor, que adoren al Señor. Y evidentemente las vidas que vienen complicadas en el desorden del mundo, es muy complejo que puedan ajustarse al estándar de las condiciones para ser un oficial dentro de la iglesia. Es muy difícil.
Es como que tenemos que hacer que el auto que entra abollado, digamos, pase por chapa y pintura y le damos golpe de un lado o del otro, pero queda siempre con bollones. No lo podemos volver a arreglar completamente. Hay quienes dicen, no, pero el Señor en la salvación echa todo al fondo de la mar, sí. Pero cuando la mujer de ese hombre tiene los chicos y tiene un problema legal y le hacen juicio por el dinero que tiene que poner y la mujer le hace la vida imposible por la mujer que tiene, yo no sé qué clase de libertad va a poder tener para estar siendo ejemplo de la Grey. Yo voy a casos prácticos. Conozco gente divorciada que ha querido ponerse una iglesia sobre la cabeza y la mujer o los hijos hablan peste, los hijos que dejó en el divorcio. Entonces, ¿cómo hacemos para predicarle esa parte de la familia? ¿Y qué le dice la iglesia? Anda a invitar al cuerpo de jóvenes a un hijo del que dejó la mujer. Ah, pero yo me convertí después, pero pará, le rompiste la vida a otro. Ah, pero el Señor echa al fondo de la mar, pero el corazón mío te echa pedazo, te dicen. ¿Qué tenés al tipo ese ahí en el púlpito? ¿Hablando de qué? Si a mí me arruinó la vida. A mí me lo han dicho en una consejería. Si a uno ve en la vida de la iglesia ve muchas, escucha muchas cosas. Pero hay gente muy dañada por el testimonio de una persona que en realidad, por más que esa persona sea convertida y dice que quiere ser pastor y todo, para la vida pasada, el pecado te alcanza, la vida pasada tiene un eslabón que te ata. Podés estar en la iglesia, vas a poder tener otras funciones, pero no llega al estándar de la irreprensibilidad de un pastor. Ese es el punto. Y eso es lo que yo, ya como viejo, peleo muchas veces cuando salen estos debates con gente que lo quiere ver de la otra manera. Pero hay una parte de la vida que en realidad sigue estando, o sea, te sigue apuntando. ¿El Señor perdona? Sí. ¿Sos salvo? Sí. Bueno, vas a tener que hacer otra cosa. Lo mismo que el que está en el pastorado y engaña a la mujer. Bueno, yo me arrepentí, pero pará, rompiste el pacto. Debe ser marido de una sola mujer. Yo caí en adulterio, pero no, pero fueron 2 o 3 veces, ya no la tengo más la mujer. Pará, rompiste el corazón de tu mujer. Perdiste el pastorado. No podés aspirarlo de nuevo. ¿Ves? Son distintos casos muy difíciles, pero que en realidad hacen al testimonio de la iglesia. O sea, ¿cómo le decís vos a tu mujer? Y sí, bueno, mi mujer me tiene que perdonar. Sí, bueno, perdonala vos si ella se acuesta con otro. Sí, también la tenés que perdonar. Pero hay una ruptura en el pacto que hace que ese matrimonio no esté calificando para la función de impecabilidad que tiene que tener para estar en esa función. Entonces son cuestiones complejas. Las condiciones puestas o impuestas a un oficial de una iglesia tienen un estándar tan alto que no es para cualquiera. ¿Y sabes por qué? El estándar el Señor lo levantó tanto porque protege a las ovejas. Si el estándar fuese bajo, trillas a las ovejas. Y es más, pisoteas la cruz. Y es más, descalificas el evangelio. Entonces eso a veces es complejo. Y obviamente quizás escuches otro pastor que te diga otra cosa. Bienvenido sea otro concepto. Yo te explico cómo lo veo. Yo pregunto también porque, bueno, si es que no vengo entendiendo mal los estudios, la iglesia en esto también tiene la participación de poder expresar su opinión respecto a la persona que va a ser o que está siendo preparada para ser pastor. Es que la iglesia lo tiene que elegir. Entonces, creo que es una opinión que está, en lo personal, está bueno, no que esté pasando aquí en Mendoza, lo aclaro, a los que no nos conocen, pero sí es como una opinión que como miembro de una iglesia, es como que me gustaría formarme bien a decir, bueno, si hubiera un caso así, me gusta o me siento más cómoda en la conciencia con esta postura. Normalmente en una consulta
normalmente en una consulta nominativa, cuando hay una persona que ha venido con una vida desordenada y se propone ser pastor, normalmente salta. En una consulta nominativa salta, porque alguien seguramente alguien va a saltar. ¿Por qué? Qué sé yo, porque conoce la vida, conoce lo que viene haciendo, conoce... Entonces, no solamente que la iglesia es parte, la iglesia va a opinar sobre eso y los pastores van a estar viendo sobre eso, van a analizar el caso. Pero yo no hace mucho estuve en una reunión pastoral donde éramos, qué sé yo, 40 y pico de pastores de la Argentina y de otros lados, y había gente que opinaba que si era divorciado, bueno, el señor... y eso me cuesta mucho tragarlo. No lo veo. Muchas No lo gracias. veo, no lo veo porque he visto lo que ocasiona. No porque se me ocurra no verlo, sino porque sé lo que pasa después. Cuando uno ya ni peina cana porque está pelado es porque se hartó de ver cosas, ¿entendés? Muchas gracias, Ariel. No hago más preguntas esta noche. No, está bien. No te tragues tu don de lengua porque vas a estallar si no te dejo hablar. Uh-huh. Yo, Ariel, estaba por sumarle lo que decía la hermana. La preocupación de ella es lo que me pasó hace ratito por la mente. Qué preparada que tiene que estar la iglesia, ¿no? Para Sí. no meterlo incluso de prepo. A ver, es un intelectual, es el más inteligente que tenemos y es el que conoce la Biblia. Pongámoslo. Porque podemos tener un piadoso, un hombre y una sola mujer, pero no es enseñador, es mal enseñador y no quiere el cargo. Pero tenemos a este que viene de un divorcio, pero miren lo que es. Sabe la Biblia, maneja la escritura, la enseñanza. Qué madurez que debe tener la iglesia, ¿no? Por eso yo ahora entiendo cuando muchos pastores, como ustedes dicen, iglesia, maduren, maduren. Y yo recién pensaba igual que la hermana, me encantaría que el día que nos pase estemos preparados toda la congregación. Bueno, perfecto. La única manera de prepararse es estudiar, 1 Timoteo, los requisitos, qué significa cada uno, y observar en la vida el cumplimiento de los requisitos. Es tan simple como eso. Porque si el requisito está para que sea un filtro. ¿Entienden? El requisito está para que sea un filtro. Y bueno, hay que madurar para saber aplicar ese filtro. ¿Está bien? Amén. No sé si querés aportar algo, Leo, en tu opinión con respecto a lo que se ha hablado, porque puede haber distintas escuelas, visiones. No, por ahí pensaba, como el último requisito es que tenga buen testimonio para con los de afuera. Quizás un atenuante podría llegar a ser el caso de que la ex esposa y los hijos hayan notado un cambio y digan, sí, desde que se hizo cristiano, cambió todo, la verdad que nada que ver con ese viejo hombre. Y ay, bueno, capaz que eso te da luz verde. Pero es difícil que se llegue a dar ese caso. Generalmente es un poquito más complicado. Yo me acuerdo de un hermano con el que estuve sirviendo juntos. Los dos estábamos como líderes de adolescentes. O sea que ninguno era pastor, simplemente éramos hermanos laicos, digamos, que estábamos sirviendo como líderes de adolescentes nada más. Y él era divorciado, con el tiempo después se casó de nuevo con una hermana. Bueno, en realidad le pasó que su matrimonio, él se casó muy joven, eran cristianos los dos, pero se casó muy joven, quizás medio eligiendo mal, no sé.
mucho de la historia de antes no la conozco, pero bueno, no resultó ese primer matrimonio. Pasaron los años, conoce a otra persona en otra iglesia, que era donde estábamos sirviendo los dos, y se casan. La verdad que re bien la relación con la ex esposa y todo, pero yo me acuerdo que en un cierto momento, cuando los hijos de él los hijos del primer matrimonio, ya eran adolescentes y empezaron a venir al grupo, yo notaba que en cierto momento se puso tensa la cosa, porque el hijo varón estaba un poco resentido. Uh-huh. Y a ver, él tenía buen testimonio, la verdad. Y yo sé que, porque conocí a la ex esposa en otro espacio, y me dijo que realmente tenía buen testimonio, pero hay una cuestión ahí con el hijo que claramente dificultaba y era de tropiezo para el ministerio. Así que yo sé que en cierto momento, unos meses, tuvo ese año y después no volvió más a servir como líder de adolescentes. Sirvió en otros ministerios diferentes, más desde el lado de la misericordia o ayudando en otras cuestiones, pero no en lo que tenía que ver estrictamente con la enseñanza de la palabra. Y bueno, recuerdo que se notaba la tensión con el resentimiento del hijo, más allá que era muy buen padre y todos lo veíamos a eso. Uh-huh. Entonces, realmente es muy difícil, muy difícil cuando uno se ha divorciado y después tu vida sea restaurada y demás, hay un pasado ahí que pega fuerte, que va a estar siempre presente, por más que sea pasado. Sí. Entonces es difícil, es complicado. Sí, bastante complicado. Pero vemos algo. Por ejemplo, estar gobernando una iglesia, que en realidad es la esposa del Cordero que es Cristo, y entender que el matrimonio terrenal es la representación de la relación de Cristo con la iglesia, yo creo que cuando lo analizamos a través del modelo de la redención y profundizamos en la teología de lo que te estoy diciendo y que vos seguro me entendés, es totalmente descalificante. O sea, ¿cómo sos un ejemplo de la unión de Cristo con la iglesia, guiando a la novia cuando vos tenés fraccionado matrimonios antiguos? No pega ni con cola, ¿viste? Por más que le pongas 1 kilo de Poxipol, se te va a partir en la esquina. Es así. No funciona. Bien, amados, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, estamos llegando a las 10:30 de la noche, ¿sí? ¿Querés orar, Leo, y terminamos? ¿Sí? Este momento. Dale. Oremos, hermanos. Amado Padre, te queremos agradecer por haber tenido la oportunidad de reunirnos una vez más para continuar leyendo este libro que nos enseña sobre cómo debe ser la iglesia, lo que tu palabra enseña acerca de la iglesia. Señor, hoy tocó este tema que es un poquito más delicado, el tema de la disciplina de la iglesia. Te pedimos que siempre nos bendigas con sabiduría y discernimiento para poder aplicarla debidamente en la iglesia. Y te pedimos que bendigas cada una de las iglesias que están aquí representadas, Señor. Que te pedimos que edifiques a tu iglesia y así glorifiques tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor.